trabajo que tengo aquí contra Tapie, la exposición esta de la Fundación Antoni Tapie, es un trabajo de recopilación de materiales. El trabajo, tal como lo vemos ahora mismo, se llama Ahí está la pared. Ahí está la pared era en función de la invitación que me hace la Fundación Tapie, los comisarios Lorán y Valentín Roma, a trabajar a partir de Tapie. Yo trabajo a partir de Memoria personal de Tapie, del libro que escribe en el 64, 65 y se publica en el 77. Entonces, Tapie en ese libro plantea una serie de cosas que a mí me interesa, su relación fundamentalmente con la toma de contacto con la realidad que había en la calle en los años 60 en España y aquí en Cataluña y en Barcelona particularmente, y eran las manifestaciones estudiantiles y después una serie de encierros como la capuchinada, ¿no? Entonces a partir de ahí Tapie habla de pues, esos momentos, con su relación con Espriu, que se fueron y se encerraron en el convento de los capuchinos, y con Manuel Sacristán y con el resto de estudiantes, con Pere Portabella, y de la conciencia. Después los reportajes que le hacen las televisiones, los documentales que le hacen las televisiones inglesas, BBC, francesa, Antena 2 y después TV3 catalana en los años 2000, siempre vuelve, cuando habla de esa etapa, habla del compromiso del artista con la calle, con la realidad que ve, ¿no? Lógicamente no es la misma realidad lo que uno ve en los años 60 que lo que ve en el 2012, y menos lo que ve en el 2012 a principio que al final, con los recortes que ha habido, con toda la movida en torno a la reforma del artículo 135 de la Constitución por imposición europea. De eso trata este trabajo, de la reforma del artículo 135, que el artículo 135, modificando un solo artículo de la Constitución, hemos pasado a ser como una, ¿cómo te diría? Bueno, hemos pasado todo el arco mediterráneo de la Comunidad Económica Europea, hemos pasado a ser como satélites de las dos grandes potencias económicas europeas, que fundamentalmente que es Alemania y Francia, pero Alemania es fundamental, ¿no? Todos vemos cuando el presidente de gobierno tiene que pedir permiso prácticamente hasta para respirar, ¿no? Y cuando se le da dinero público directamente a los bancos, a través del dinero público que viene de préstamos europeos, del Banco Central, directamente a los bancos. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Pues lo que quiere decir eso es que el dinero es como la energía. Si la energía desaparece de un sitio, aparece en otra, es como un efecto, ¿no? Pues si el dinero aparece en los bancos, lógicamente tiene que salir de algún sitio, y de donde sale de la gente que está en la calle, de los miles de recortes que hay. Entonces Tapie habla desde siempre, su obra está relacionada con ese concepto, con el muro, ¿no? Con los escritos de las calles, y de eso trata. ¿Cómo recogemos hoy lo que ocurre en las calles? Pues lo podemos recoger en principio fotografiando y viendo lo que están pintando la gente en las calles, o con las pancartas que la gente porta en las miles de manifestaciones que hay en cualquier sitio, en cualquier ciudad, ¿no? Desde donde está el gobierno hasta pueblos, ¿no? Gente manifestándose en grandes manifestaciones, pero también pequeñas, como por ejemplo delante de los bancos, o delante de la Bolsa de Barcelona, o delante del Congreso, rodeando el Congreso, o delante del Parlamento andaluz, o delante del Parlamento de aquí, o el otro día que había otra, el 23F aquí, que terminó en Plaza San Jaume, ¿no? Bueno, pues eso es lo que trata, es un trabajo documental sobre este periodo, yo en principio, por eso te decía que esto es como la primera parte, es el trabajo de un año, del primer año de Rajoy, digamos, ¿no? Se supone no, mi intención es seguir documentando este proceso de toma de conciencia, de toma a la calle, como fue la consigna esa que llevó a la gente antes de que el PP llegara al poder, cuando el PSOE estaba en el poder, porque esto no es una cosa de PP o PSOE, esto es una cosa de PP y PSOE, o sea, de los dos grandes partidos que tiene el gobierno de la nación y que imponen, que directamente se arrodillan ante la Comunidad Económica Europea, ¿cómo se llama? Merkel, no me acuerdo cómo se llama a Merkel de apellido de nombre, ¿no? Pero bueno, se arrodillan ante Merkel, realmente es ante el poder económico alemán. Durante mucho tiempo han estado prestando dinero a toda Europa y ahora lo quieren recoger, ¿no? Y claro, cuando se le pide a la gente que te devuelva el dinero inmediatamente, por la gente no puede, porque se han hipotecado, porque han modificado su vida de una forma condicionada. O sea, de lo que estamos hablando es de cómo recogemos la gran estafa que está ocurriendo en el arco europeo desde Grecia a España.
y en este caso, como está ocurriendo en España. Entonces hay manifestaciones o pues desde Plaza Cataluña hasta Bilbao, hasta Sevilla, hasta Huelva, hasta Barcelona, hasta Madrid. Cada vez que voy por la calle y aparezco con una cámara, en cualquier sitio llevas una cámara, basta que te dé una vuelta por la calle, sin ningún rumbo fijo, basta que estés caminando por la calle para que te encuentres con esa realidad, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte hay un trabajo de, digamos que es el planteamiento general, pero el planteamiento en general aquí va unido con el planteamiento de partida, que es la invitación a trabajar en torno a Tapia, ¿no? Y para eso lo que vemos aquí son 4 películas. Una es con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en la marcha por la dignidad obrera que se hizo en Andalucía en el 2012, en el verano de 2012. La marcha que vemos aquí es la de Huelva, la última, que salió de mi pueblo precisamente, yo soy de Moguer, y llegó hasta la capital en 2 días de marcha, por las calles, por las carreteras, y es acompañándole, ¿no? Ese trabajo se llama, bueno, este capítulo, digamos, se llama Caminando decimos no, ¿no? Y otra parte de ese capítulo es la convocatoria que hace el Sindicato Andaluz de Trabajadores junto con la coordinadora Rodea al Congreso, para rodear el Parlamento andaluz, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, hay un vídeo de entrada que es Ahí está la pared, que es como otro capítulo, que es precisamente eso, la gente manifestándose en las calles, protestando en las calles, pero no grandes protestas, sino pequeñas protestas simbólicas, 50 personas por un desahucio, o por un banco, o por estafa de las preferentes, o por los créditos, como me dijeron la gente de estos desahucios de aquí de Barcelona, cuando protestaban delante de la Caixa. Yo les decía, ¿pero qué son los préstamos multivivienda? Y lo que me dijeron, que me comentaron y me explicaron después detenidamente, es que multivivienda es que le hicieron firmar la hipoteca en yenes en el 2004, por ejemplo, ¿no? Claro, y ellos firmaron, la letra pequeñita nadie la lee, desafortunadamente. Bueno, pues allí ponía que estaban recibiendo dinero en yenes, no estaban recibiendo euros, estaban recibiendo yenes. Claro, cuando han cambiado todo eso, la política económica de Europa, cuando han cambiado la política económica de Japón y todo, lo que le debía al banco era un disparate, un auténtico disparate. Y eso es el segundo monitor. El tercer monitor que está aquí, está Romance de las Plazas, que es este libro que hemos montado aquí con los materiales para Romance de las Plazas. Romance de las Plazas es una propuesta de colaboración con 2 poetas, Antonio Orihuela e Isabel Pérez Montalbán, y a partir de ello han escrito unos textos que se llama Antonio Romance, ha hecho una serie de romances al modo tradicional del flamenco, y Isabel Pérez Montalbán ha hecho unas soleares, se llaman Soleares del Hambre, al modo tradicional del flamenco también. ¿Por qué? Porque después ellos, la propuesta es que invitemos también, o sea, yo invito a colaborar a Antonio y a Isabel, y a la vez invitamos a 2 cantadores, a un cantador que es Niño de Elche y a una cantadora, en principio está por definir, pero bueno, casi está definida, pero bueno, los flamencos trabajan mucho y tienen muchos compromisos, entonces tenemos que ajustarnos, entonces mejor no decir nada hasta que no esté hecho. Y Romance de las Plazas es la propuesta es una propuesta flamenca, le podemos llamar, yo qué sé, le llamamos teatro flamenco en las calles, le llamamos performance flamenco en las calles porque ocurre en la calle, es una propuesta para hacer la calle. Lo que vemos aquí son los materiales de base que yo le propongo a los 2 poetas que te he comentado, o que os he comentado, para que ellos a partir de ahí escriban, y es cuando escriben los textos. Y entonces aquí lo que hay es una recopilación de esos textos, bueno, una recopilación no, están todos los Soleares del Hambre y todos los poemas, todos los romances, más después hay otro capítulo, digamos, de este libro que es Compro Oro. Compro Oro es una propuesta de Spy en Blanc, a partir de una octavilla, unos panfletos que hacen a modo de fotocopia, y lo ponen en la web, pero después lo ponen en las calles para que la gente lo lea o se lo lleven, lo fotocopien y lo vuelvan a pegar en las calles, que se llama Presentiment. Los Presentiment son, ahora van por 16 creo, y entonces hay uno que es este, y a partir de este, que es Compro Oro, que es como, hemos visto como los pequeños despachos esos de Compro Oro han proliferado por las calles principales de la ciudad y de los pueblos, pero también por las calles secundarias, por el extrarradio, o sea, están inundando absolutamente todo. ¿A qué se debe eso? Eso se debe fundamentalmente a que el oro
es el valor que está pidiendo Alemania. Alemania hay un conflicto, hay como una política económica que ellos depositaron, después de la Segunda Guerra Mundial, depositaron todo su oro en bancos. Bueno, se lo impuso el gobierno americano que ganó la guerra, ¿no? En los acuerdos de Bretton Woods, los depositaron en bancos alemanes, y allí han estado mucho tiempo y nunca lo han sacado. Ahora Alemania lo que quiere es reposicionarse con respecto a las reservas de oro mundiales, porque China está teniendo, o sea, todo eso es la geopolítica global que finalmente realmente afecta a los pequeñas gente que tienen crédito, y como no pueden pagar los créditos están vendiendo todo, están vendiendo pues desde, por ejemplo, un diente. O sea, que esto le llamamos, ahora en este apartado se llama compro oro, realmente lo que se llama es dolor acumulado en un lingote de oro saqueado en España y fundido en Alemania, porque este oro, el destino final de todos esos pequeños comercios que vemos por ahí comprando oro a granel, es recogerlo en España y llevarlo a Alemania. O sea, se llevan a Córdoba, que es donde está, digamos, el centro de oro de aquí de España, y estos van directamente a Alemania. ¿Por qué? Porque no es lo que le debemos, es lo que están pidiendo, es plata, como se dice en tu tierra, en Chile, en Latinoamérica. Ellos quieren la plata, y la plata es el oro en este caso, ¿no? Entonces, la cantidad de dolor acumulado en un lingote, en un gramo de oro, como el oro es una cosa, y no solamente refleja el dolor este que está en las calles, sino refleja todo el dolor, o sea, desde que se extrae ese oro, como el oro es una cosa que va circulando por el tiempo, o sea, un anillo de oro tuyo probablemente, o una cadena, o cualquier cosa, o de cualquiera, no haya salido solamente de una mina de oro no sé, en cualquier sitio, en mi tierra, en Huelva, que hay oro desde hace 5.000 años, en las minas de Tarsi o en Latinoamérica, ¿no? No, probablemente ese oro haya un porcentaje que venga de hace 200 años, otro porcentaje de hace 20 años, otro porcentaje. Entonces hay una cantidad, si pudiera, claro, o sea, toda esa, por supuesto, de todos los oros que saqueó España y Europa fundamentalmente, porque el oro llegó a Sevilla, donde vivo, y directamente se fue a financiar la guerra del Imperio Español en aquel momento, sobre todo en Alemania, ¿no? O sea, en Alemania y en toda Centro Europa, ¿no? O sea, el oro es digamos como la sangre del sistema capitalista, desde que el capital es capital, que es desde que se hace el mercado se hace global con la mercancía, ¿no? Pero lo que he intentado es mostrar un poco ese tránsito de oro, pero a la pequeña escala, es decir, a tu vecino, o a mí, o a cualquiera, ¿no? A través de eso. Y de eso se trata este capítulo. Y el cuarto vídeo, te he hablado ya de tres, porque las obras fundamentalmente son como 2 horas y cuarto de archivos de vídeo, uno de 50 minutos, otro de 40, otro de tal, y este que tengo a mi espalda, que es digamos que es el primer vídeo que genera todo esto, que es un vídeo en torno a Tapie, en torno a esa, mientras yo leía Memoria Personal, que no me lo impuso, pero era como lectura obligada, ¿no?, por parte de los comisarios, Memoria Personal de Antoni Tapie. Pues cuando lo leí la primera vez del tirón, después la segunda, la tercera, para coger notas, yo estas notas digo, bueno, con estas notas puedo hacer una película en torno a Tapie. ¿Con qué materiales hago la película? Con todos los materiales que están en la red hoy día. O sea, todas las películas que hay sobre Barcelona en torno a los años 64, 65, los años 60, que es cuando Tapie escribe Memoria Personal, porque eso es lo que he intentado más o menos ver, ¿no? O sea, ¿en qué entorno se movía Tapie cuando escribe el libro? ¿O qué es lo que ocurría en torno a la ciudad? Que de alguna manera está reflejado, algunas veces en Memoria Personal, otras veces no, eran como intuiciones, ¿no? Y entonces todo eso lo he recogido de YouTube, porque YouTube es como, digamos que es como otro elemento donde YouTube y todo Internet, Vimeo, Facebook y todo ese tipo de cosas, todo tiene muros. O sea, ¿por qué te comento esto de muro? Porque Toni Tapie habla del escrito ese, bueno, escrito casi más, para mí más paradigmático, es Conversaciones con el muro, ¿no?, que lo escribe en el 69, pero que en Memoria Personal ya estaba, ¿no? O sea, que lo llevaba escribiendo con mucho tiempo. Y habla de la importancia de su nombre y de los muros, ¿no?, de que él se llama Tapia, y muro, y que como esto de alguna forma influye en su obra cuando él va a Venecia por primera vez en los años 50, en los años 50 y tanto, la Bienal. Y entonces Michel Tapie le habla de la importancia que tiene su nombre a la hora de hacer su obra. Y entonces yo pensando en ese tipo de cosas digo, bueno, ¿cómo recoge hoy la cantidad de muros que hay, ¿no? Desde los muros de las calles, ya te he dicho, las pintadas, las manifestaciones, las pancartas que lleva la gente,
las manifestaciones, o la cantidad de veces que la gente cuelgan directamente una información con el botón del teléfono móvil en el muro de Facebook o en YouTube, que es como un gran... YouTube para mí es como un gran basurero. Dentro de la basura tú puedes ir rescatando cosas y mostrando, solamente con que la ordenes de una determinada forma u otra, tiene un significado otro, ¿no? Pues eso es lo que he hecho básicamente con esto, que esta película que se llama Notas sobre poesía, y gira en torno a la relación de Tapie con la ciudad de Barcelona y con la poesía, ¿no? Con algo que él está muy interesado desde siempre, ¿no? Desde más su relación con Brossa y su relación con Salvador, fundamentalmente con Brossa, y puntualmente algunas veces con Espriu, ¿no? Entonces todo el vídeo está montado, tiene 4 capítulos, toda la película, mediometraje, lo podemos llamar, o como quiera, ¿no? Bueno, tiene como unos 23 minutos, que tienen 4 capítulos que están montados en base a un poema, a un verso del poema 25 de Salvador Espriu, del libro que Tapie en el 65, cuando escribe el libro, está hablando del caminante y el muro, el libro de Espriu, ¿no? De Salvador. Y entonces, en torno a eso va esa película. Fundamentalmente los materiales, se puede decir que lo que hago es como mezclar muchas fuentes. Por eso es muy importante tanto los vídeos, los créditos, como lo que acabo de poner en las paredes, el código fuente, ¿no? ¿Código fuente qué es? El código fuente es un reconocimiento público a toda la gente que de una forma, ya te he dicho, casi anónima, cuelga la información en todos los medios hoy, en los medios digitales, ¿no? Entonces, por una parte, la gente cuelgan desde dibujos, por ejemplo, por ahí hay algunos dibujos de un niño de 6 años, de cuando rodea el Congreso y va con el padre y hace un ejercicio en clase de un dibujo, hasta fotografías, pues que la cuelga la gente en Afectados por la hipoteca de Granada, por ejemplo, es esta fotografía. Claro, otra es de una portada de un libro de Jorge Risman. Hay muchas referencias poéticas, desde Baudelaire hasta Isabel Pérez Montalbán, o Antonio Orihuela, o Jorge Risman, o Clive Anderson, referencias, Juan Ramón Jiménez, hay muchas letras flamencas, o sea, que realmente lo que estoy hablando es la poesía. Lo que más le interesa a los poetas, yo creo que lo interesante de los poetas es cuando, o sea, un poeta es un performance, esa palabra tan de moda hoy, que se hace para cualquier cosa, pues los poetas son performáticos desde hace 5.000 años o 10.000 años. Los poetas existen desde que la gente estaba contando historias en torno al fuego. Hombres y mujeres se reunían cuando ya había terminado y empezaban a contar. Eso queda en algunos, por ejemplo, en Marruecos es muy impactante ver la gente recitando poesía y miles de gente, literalmente miles de gente escuchándolo en una plaza, ¿no? Cuando son poblaciones muy grandes, o canales de poesía, que Al Jazeera tiene un canal particular solamente de poesía, ¿no? Entonces eso en la cultura occidental se ha vehiculado, lo que es el habla de contar historias. Realmente están, por una parte, la narrativa en novela o ensayo, y después está la narrativa, y después está la poesía, ¿no? Que son como cuando un poeta logra que un poema pase al pueblo, es porque probablemente el poeta lo haya cogido del pueblo todo eso, por eso se lo apodera, es como un ir y venir, ¿no? Entonces, por eso están los materiales poéticos. Y después el resto de materiales, pues las pancartas son las que me he encontrado en las manifestaciones, que la gente ya... ahora hay la manifestación, una cosa muy... o sea, antes las manifestaciones una cosa muy... la pancarta principal y ya está. Ahora va la pancarta principal, que siempre tienen problemas para consensuar qué es lo que decimos y después lo que la gente dice, ¿no? Hay azar, por ejemplo, la que está ahí, la de... El enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo oculto, me la encontré por azar. Después de haber rodeado el Parlamento de Andalucía, cuando ya iba para casa, vi un montón de pancartas, unas en el suelo, otras puestas, y esa me la encontré en el suelo. Y días antes había estado colaborando con una jornada de vivienda, jornada por la vivienda digna en todos los coordinadora de estos desahucios, de la coordinadora de vivienda de Andalucía, se reunieron en Sevilla y montaron una manifestación. Jaén, Córdoba, Huelva, Sevilla, Cádiz, Granada. Y montaron una manifestación que terminó en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Antes de la manifestación, que fue a las 5 de la tarde, cuando empezó y terminó a las 7, pues desde por toda la mañana estaban todo el mundo concentrado en la Plaza del Pumarejo, un barrio sintomático de Sevilla, porque muy combativo por la gente que hay en torno al Pumarejo,
Y estaban allí y lo que se hizo en la plaza esa, pues hicimos un potaje, comimos toda la gente que había allí, lectura, manifiesto y un taller de pancarta. Y entonces estaba el taller de pancarta, era todo el mundo que quería hacer una pancarta, pues cogía las pinturas que las tenía allí y las hacía, ¿no? Entonces dentro de esta imaginación, de esta habla popular, a mí me parece que es habla popular, ¿no? Por eso mezclo la poesía, el flamenco y otras pancartas y otras frases que están por la calle. Y después también hay muchos archivos de vídeo, que algunos son míos, como por ejemplo esto, y otros no son míos. Son míos porque estoy allí y lo grabo, pero si yo no puedo estar en todos los sitios. Si estoy en algunos sitios y como la gente lo pone para que se difunda estos materiales, porque normalmente todo lo que hay en la gente que cuelga en este tipo de materiales normalmente tiene la conciencia de que sean de cultura libre, de copyleft, ¿no? de Creative Commons, entonces, pero claro, hay que... El reconocimiento público es pues, construir un relato con muchas historias, ¿no? Que yo prácticamente mi función es como de cortar y pegar montones de cosas, de piezas de ese relato, tanto en foto como en vídeo, como en libro, como en... Y muchas otras también son frases e imágenes del enemigo. También hay materiales que son de las Moncloa, por ejemplo esa foto, por ejemplo la foto que inicia el relato de Rajoy en la clausura del Congreso de la COE. Hay vídeos también de la Moncloa, o sea, digamos que nuestro enemigo, que son nuestros políticos, como dice aquella frase, que es un poema de Antonio Orihuela, quienes nos representan, en realidad nos reemplazan, o sea, los que se han quedado con nuestra representación oficial, realmente, cuando nos empiezan a representar, nos quita y dice, bueno, nos habéis dado vuestra confianza con el voto y tal, lo que le dijo el otro día el presidente de la mesa del Parlamento, Ada Colau, ¿no? Usted puede venir con la firma que quiera, ¿no? Pero nosotros somos la legítima representación del pueblo, porque tenemos los votos tal, cual, vale, muy bien, tenéis todo lo que queráis. Pero desde luego lo que hacéis no es representarnos, es reemplazarnos. Entonces, en este reemplazo, ¿qué menos o qué más que utilizar los materiales de nuestro enemigo? Yo les llamo nuestro enemigo porque son nuestro enemigo, como ellos lo definieron cuando le pegaron a los niños en Valencia, el enemigo, los que se estaban manifestando, pues vale, acordamos que somos el enemigo, y somos el enemigo, vuestros materiales pues son también necesarios en esta muestra para que veáis lo que, si pudiéramos poner, yo qué sé, ahora que está tan al día, o sea, si hiciéramos un repaso del vídeo de la boda de Aznar, solamente es que es 1 a 1, y que te hablo de la boda de la hija de Aznar porque es sintomático, pero te podía hablar del repaso de cuando Zapatero se reúne con el IBEX 35, la Moncloa. O sea, son como dos vídeos paradigmáticos, por decir, porque lo que estamos viendo ahí al enemigo. Y en una parte estamos viendo al enemigo y en otra parte corrupto. Porque ahora se ha demostrado, se está viendo, no está demostrado, porque la justicia es tan lenta que vete tú a saber cuándo lo sabremos. Pues lo que estamos viendo ahí es como, pero claro, los políticos como correa de transmisión de la corrupción es porque hay las empresas del IBEX 35, que aparece aquí en los materiales romance de las plazas, las empresas del IBEX 35, más después otras, muchas que están alrededor de ellas, son realmente los que manejan no quiero liarme mucho, pero esa enemistad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque desde luego ayer cogí una revista que me encontré que se llama El Capital, la revista, porque es de fortuna como el Forbes, pero se llama El Capital. El Capital no se llama, el Capital es de mar, se llama Capital solamente. Y venía un empresario modelo desde el que yo sigo hace mucho tiempo, que es José Luis Villarmir, un antiguo ministro, franquista no, bueno, franquista sí, porque fue en el primer gobierno del rey Juan Carlos I, nombrado directamente tras la muerte de Franco, ¿no? Bueno, pues decía que él en la crisis gana, claro, él y todos los del IBEX 35 en la crisis gana, aunque aparecen pérdidas, cuentas de pérdida, que va, es mentira, estáis ganando todo, estáis ganando a través de ¿qué? Del dolor acumulado de la gente que está en las calles. Entonces por eso mezclo esa cantidad de materiales, tanto unos como otros, ¿no? Y mi diálogo principal es con, ya te digo, con el libro Memoria Personal, o sea, pensar, no sé, claro, es que cuando piensas en un determinado tipo de artista, hoy,
¿Cuál es mi obra? Pues mi obra es un libro, es una foto. A mí me gusta más llamarle cuál es mi trabajo, porque esto de la palabra obra parece que está directamente relacionado con tú haces una obra que ya está ahí muerta, ¿no? Entonces, entre el trabajo es algo vivo. O sea, probablemente si esto lo mostramos dentro de X tiempo, no será, pues te garantizo que no será igual. ¿Por qué? Porque habrá otras cosas que me interesan más, otras que me interesan menos, habrá otro espacio. Entonces, el espacio como que modula el lenguaje modula el pensamiento, pues el espacio modula la presentación de tu trabajo, de alguna forma, ¿no? Entonces, la relación fundamental viene con la propuesta de trabajar a partir de Tapie, y yo veo, para mí, memoria personal, no sé, Tapie probablemente nunca, o sí, o sea, los escritos de Tapie, ¿es obra de Tapie o no es obra de Tapie? ¿O es una obra, como él dice, para que ayude a futuros artistas que siempre han escrito, tal, ¿no? Para mí, el trabajo del artista también puede ser escribir. Vamos, no escribes como un escritor, pero para mí es tan trabajo esta recopilación de materiales donde escribo y donde invito a gente a escribir, o a fotografiar, o a dibujar, o lo que sea, como los trabajos que tú ves en las paredes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la relación, ya te he dicho, lo que comenté antes, ¿no? La relación era con memoria personal, ¿no? Y después con eso, con la cantidad de información que hay en las paredes, ¿no? Por ejemplo, cuando ves esa fotografía de ahí, antes de montar la exposición, estaba la obra esa de Tapie, El colchón. Esa la puse fundamentalmente por el colchón de Tapie, ¿no? Que aparece en todos los vídeos cuando él habla de su experiencia traumática de la guerra civil, y aparecen personas con colchones, ¿no? Bueno, pues eso es el colchón de un desahucio, ¿no? Que el juez te manda a llevarte todas tus pertenencias, entonces tú te llevas tus colchones, ¿no? Claro. Entonces, esa es la relación quizá no más directa, ¿no? Con la obra escrita, o sea, con conversaciones en el muro. Ese libro, escrito de Tapie del 69 publicado, y anteriormente estaba en memoria personal. Con ese, ¿no? De conversaciones en el muro a partir de los textos. Y con el gesto pictórico de Tapie no tengo mucha relación. O sea, no tengo ninguna, porque pues no pinto. Ni nunca me ha interesado pintar o dibujar a la manera de, ¿no? Lo hago de otra forma, ¿no? Aparte que yo creo que, claro, si veis muchos de estos vídeos con la cantidad de gránulos, yo lo veo como cuadros que se mueven, ¿no? Como cuadros que se mueven y te van contando historias.